Quiero darle la bienvenida a Emilio Álvarez y Casa, senador independiente del Grupo Plural, exsecretario ejecutivo de la CIDH. Senador, gracias por acompañarnos hoy. Ganas de alegría de estar con NTN 24. No, a nosotros nos place tenerle. ¿Por qué tiene que haber todo un debate, senador, en torno a un malestar físico del presidente de la República? Anuncia en un tuit que tiene COVID y comienza todo un análisis, palabra por palabra. ¿Por qué simplemente no hay una política de Estado de comunicación que pueda informar que el presidente se siente mal o está enfermo, como ocurre en otros países? Pues hay en este tipo de circunstancias siempre hay el hecho y luego la interpretación del hecho. El hecho es que la salud pública, la salud de un gobernante, sea López Obrador o cualquiera, es un tema de Estado. Es un tema del orden y el interés público. No pasa como cualquiera, un particular, que si a uno le pasa algo en casa, bueno, los familiares estarán consternados, pero la cantidad de decisiones que penden de un gobernante obliga a entender que es un asunto de prioridad nacional. Y por eso, cuando no hay información, hay especulación. Y ese es el segundo tema. En lugar de tener una política clara de información para eliminar la especulación, pues en la comunicación pasa un poco como en la física, los vacíos se llenan. Y si no hay una información gubernamental clara y específica, esa información es alimentada por los rumores, por la especulación y por la interpretación de los hechos. E incluso, pues eso se incrementa cuando hay diferencia de versiones entre lo que dicen los testigos presenciales, en el caso de Yucatán, el día de ayer, testigos presenciales que eso fue a dar a la prensa local, por ejemplo, el diario Yucatán, refieren que el presidente se desvaneció. Y por otro lado tenemos la información de la Presidencia de la República que dicen que la gira no se interrumpió, que está bien de salud, que en la noche nos informan que tuvo COVID, hoy en la mañana el secretario de Gobernación, que es algo equivalente al Ministerio del Interior en otros países, nos dicen que no es cierto, pero el hecho real es que sabemos que el presidente fue trasladado a una ambulancia aérea, sabemos por los testigos del hecho que hay un problema quebranto, y entonces cuando nos dicen que es un tema de COVID, pues las especulaciones son mayores, y yo creo que es un manejo de control de daños, como a veces se aprende en estos cuartos de gobierno, pues muy mal hecho, por decirlo amablemente. Yo lo diría en otros términos, pero por respeto a la audiencia no digo lo que pienso. Ahora, es muy torpe, es muy torpe. Ahora, senador, si fuese COVID-19, pues es la tercera vez que el presidente le da COVID, ¿no? La edad es un factor de riesgo. Y con un tercer... Mire, a mí me ha dado 2 veces y todavía tengo la tos que me ha quedado como secuela. También es la consecuencia del modelo de gobierno que ha optado Andrés Manuel López Obrador. Este es un gobierno de carácter unipersonal y el presidente toma las decisiones. Sus secretarios, secretarias, pues han sido calificados en algunas ocasiones como de ornato. Algunas veces les han dicho que son floreros. Algunas veces incluso el propio presidente los descalifica en público a los 5 minutos de que han salido a tomar una decisión. Eso agudiza un modelo de gobierno que se conduce con base a un programa de mañana. Las mañaneras, que son las conferencias de prensa, son en realidad el dictado de la política del gobierno. Entonces el presidente tiene una centralidad tal, tiene una importancia tal en la acción comunicativa del gobierno, que hoy en este tipo de circunstancias se ve la vulnerabilidad de ese modelo, porque se gobierna con base a una conferencia de prensa. Claro. Y si el presidente no está para decirlo, bueno, pues eso agudiza un poco entonces el temor. Claro. Senador, le pregunto, ¿no será que la situación del país le produjo desvanecimiento al presidente López Obrador? La semana pasada ya el presidente tuvo motivo para enojarse, pero también uno tiene 2 maneras de enfrentarse ante la realidad. Entiende que la realidad es algo mayor que sus deseos o se pelea con la realidad. El presidente mexicano es de los que se pelea con la realidad
Y la semana pasada, lleva 2 semanas más o menos de malas, ha caído en las encuestas de opinión pública. La Suprema Corte le dio una par de reveses muy importantes, entre ellos decidir cómo era que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad Pública y no del Ejército. Así estaba establecido en la Constitución, pero intentaron modificar leyes menores trastocando lo que se conoce como un fraude a la Constitución. Y el presidente se enojó muchísimo. En algún otro orden de la vida eso se le llama berrinche, ¿no? Y el presidente hizo un enojo tal, ¿no? Hizo un manamaril, que yo me acuerdo un poco cuando mis hijas y mi hijo eran pequeños y se hacían una explosión rabieta. Digo, bueno, la diferencia es que estos eran niños chiquitos. Este es un jefe de Estado, ¿no? Claro. Y resulta que amenaza y lanza y se golpea contra las paredes y ayuda por los pasillos de que los ministros son malísimas personas. Bueno, es que los ministros no están para agradar. Los ministros y las ministras de la Suprema Corte están para defender la Constitución. Punto. Y lo que le toca a un gobernante de talento y talante democrático es allanarse. Pero el presidente es como aquel jugador de apuestas que dobla la apuesta y se enoja. Y bueno, ahí están las consecuencias. Tal vez. Complicada la situación. Ahora, senador Álvarez y Casa, no quiero despedirlo sin preguntarle por la circunstancia que tampoco pareciera darle tranquilidad al presidente, que es la situación de la migración dentro de México. La investigación abierta por el Ministerio Público, con muchos señalamientos de responsabilidad hacia el gobierno por lo ocurrido en Coahuila, con los más de 40 migrantes que perdieron la vida. Y me pregunto, senador, ¿por qué el director de Migración todavía sigue en su cargo? Me lo pregunto yo y se lo preguntan muchas organizaciones no gubernamentales que han expresado esto, ¿no? Yo me hago la misma pregunta, porque es inadmisible. El caso de los 40 migrantes muertos en la estación del infierno migratorio de Ciudad Juárez. Es una estación de gobierno. Y más de 20 personas gravemente intoxicadas. Uno se pregunta qué tiene que pasar para que cambie la política migratoria en México y para que corran a personas. Si la muerte de 40 personas no es motivo suficiente. Todos nosotros dimos seguimiento a la tragedia del caso Ayotzinapa, los 43 estudiantes desaparecidos. Este incidente en Ciudad Juárez con las personas migrantes es el Ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador, porque es un crimen de Estado. Y eso no solo pasó porque alguien no abrió el candado y dejó que los migrantes murieran asfixiados o quemados. Pasó porque se tomaron decisiones antes. Y por supuesto es ineludible la responsabilidad del presidente en ese tema. Pero pareciera que han decidido cubrirse entre sí, en lugar de investigar. Camina a paso de elefante con artritis. Camina a paso de elefante con artritis, ¿no? Va una cosa lenta, ¿no? Lenta y torpe, ¿no? Y uno dice, ¿no sería más conveniente que acelerar? Mire, ya dentro de poco vamos a cumplir un mes de los acontecimientos y el titular del Instituto Nacional de Migración sigue despachando. ¿Cómo? O sea, de veras no es motivo suficiente que la muerte de 40 personas sea motivo para perder la confianza. Claro que el presidente tendría motivo para estar preocupado. Yo, por supuesto, lo dijimos ayer en el grupo plural al que pertenezco, deseamos su bienestar y su salud, pero en este tipo de casos, lo que toca es que el presidente encabece la indignación, y lo que está pasando con el tema de migración es que el presidente encabeza la negación, ha optado por un modelo de militarización de la migración, ha optado por echar al ejército y a la Guardia Nacional en contra de los migrantes, son perseguidos, atacados, señalados, son abusados, son robados, las mujeres son vejadas. Yo solo me pregunto, ¿cuál sería nuestra reacción si esta situación hubiera pasado en una estación migratoria de Estados Unidos? Si 40 migrantes hubieran muerto en manos de la Border Patrol, si en Texas o en California o donde usted quiera, en Arizona, se hubiera incendiado una estación migratoria y hubieran muerto 40 migrantes latinoamericanos, ¿cómo sería nuestra reacción? Bueno, de ese tamaño, pero mayor, tendría que ser la indignación. Y lo que veo es un gobierno que encabeza la negación.
no que encabeza la indignación. Por eso han sido malos días para el presidente, pero en realidad son peores días para los migrantes y son peores días para las y los mexicanos. Así es, por eso no quería obviar ese tema con usted. Quiero agradecer al senador Emilio Álvarez y Casas, senador independiente del Grupo Plural. Gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Un fuerte abrazo a NTN 24. Siempre un gusto saludarlos. Buena semana. Gracias, senador. El gusto es nuestro.